Identidad. ¿Qué es la identidad? Podemos definirla como el conjunto de rasgos o características de una cosa u persona que permiten distinguirla de otro grupo o conjunto. Pero, ¿cómo podemos llevar esta definición a algo más visible o notorio? Bueno, en este video abarcaremos uno de los temas más llevados a la palestra durante los últimos años. Siempre se ha tenido una buena perspectiva respecto a los colegios emblemáticos, siendo estos conocidos por su educación de excelencia y la larga trayectoria que llevan. Hablando más específicamente del Liceo 1 Javiera Carrera, este ha sido una opción a tener en cuenta por los padres a la hora de elegir un establecimiento educacional para sus pupilas desde su fundación, llegando a ser motivo de celebración al momento de ser admitidas en el centro educativo. Pero, ¿ha cambiado esta visión sobre el Liceo 1 en la actualidad? ¿Cuáles fueron tus expectativas antes de entrar al Liceo 1 y cómo fue en realidad? Antes de entrar al liceo, yo tenía en mi cabeza que iba a ser muy exigente, iba a ser muy difícil, sobre todo en el ámbito académico. Y también igual tenía miedo de no encontrar gente que compatibilizara conmigo y formáramos amistad. El primer año, sí, me costó mucho y me fue muy mal, tanto como pensaba. Pero por otro lado, logré hacer amistades que siguen hasta el día de hoy, que voy en cuarto medio. Desde hace muchos años atrás, se viene formando una imagen empoderada de las alumnas javierinas, debido a las protestas llevadas a cabo por las alumnas del establecimiento, mostrando su descontento respecto al contexto social que se vive o por las condiciones dentro del liceo. Estas situaciones han ido cambiando la imagen de la alumna javierina, la cual anteriormente se esperaba que se caracterizara por ser pulcra, tomando ciertos estereotipos de género al respecto. A día de hoy, esta imagen pulcra no identifica a la mayoría de las estudiantes, pasando esta a la historia. Mira, creo que la esencia de la alumna javierina son bastante solidarias, con un sentido de pertenencia, tiene muy clara la película, con libertad. Afuera ustedes se ven así, la gente los ve así, muy claro lo que quieren. Siendo evidente tanto para las alumnas como docentes y personal administrativo. Estos últimos afirmando que se ha vislumbrado un cambio a lo largo de las diferentes generaciones que pasan por el establecimiento, sobre todo en las distintas formas de mostrar el descontento y la necesidad de cambios. Súper orgulloso de nuestras niñas que estando en uno de los mejores colegios de Chile, fueron capaces de dar su tiempo, su alegría, su energía y luchar por lo que es la educación pública. Sin embargo, en esencia, las alumnas javierinas siempre se han distinguido por la capacidad de unirse para lo que se proponen y perseverar hasta conseguirlo. Para algunos esto representa el desgaste natural del movimiento. Sin embargo, para los propios estudiantes, esta es solo una pausa. Aseguran que no abandonarán la lucha por la educación gratuita. Valesca Quinteros, CNN Chile. Entonces, se podría decir que la imagen del estudiantado del Liceo 1 ha cambiado, tanto fuera del colegio como dentro de este, pero dicho cambio es un reflejo de cómo la sociedad ha evolucionado y las alumnas, a su vez, también lo hacen. ¿Qué imagen tenías tú de la esencia de la estudiante de séptimo? Tenía una imagen de que también eran toda una genia y no sé, eran como muy ordenadas y no sé, era bacán. Y ahora tú en cuarto medio, ¿qué imagen tienes de las estudiantes del liceo? Creo que todas somos como capaces de todo lo que nos propongamos y como que veo a todas las de cuarto y todas como que están súper enfocadas en lo que quieren y son todas zetas en todo, así que son bacanas. Y yo también.
Algo que hemos podido ver como un elemento de persistencia a través de los años es sin duda la unidad y perseverancia que tienen las estudiantes para conseguir objetivos y metas, ya sean artísticas, académicas, sociales, entre otras. Esto también se puede ver reflejado en las manifestaciones llevadas a cabo durante largos periodos de tiempo. Manifestaciones que van más arraigadas a ámbitos sociales o que convocan a un grupo mayoritario de personas. Estas, a pesar de no ser aprobadas por ciertos sectores de la población estudiantil o ya sea la de sus padres, profesores, entre otros, no ve por conveniencias individuales, sino colectivas, donde la mayoría de los estudiantes se verían beneficiados y no solo dentro de la población estudiantil de este mismo liceo, sino también tiene que ver ámbitos sociales que abarcan a todo el país, tales como la educación gratuita, la educación no sexista, diversificación de métodos de enseñanza e incluso mejoramiento de la edificación y estructura de los colegios, para mejorar la estadía de los estudiantes y que sea un aprendizaje mucho más conveniente y sano para estos. La lucha continúa, nosotros vamos a seguir con otras perspectivas de movilización. Nosotros hoy día entendemos que la toma ya terminó su proceso, sin embargo vamos a buscar nuevos métodos para movilizarnos y organizarnos. Si bien es cierto que a través de los años los métodos de manifestaciones han ido mutando, las luchas siguen siendo las mismas, y esto indica el alto grado de perseverancia que tiene la población estudiantil, quienes muchas veces han tenido que dejar de lado el miedo para poder iniciar las falencias que viven. Muchas veces este método se ve traducido en toma, cortacalles, pasacalles, entre otros. Y si bien muchas veces no puede ser del agrado de las autoridades, una cosa es innegable: estos hechos no pasan por desapercibidos. En el lado académico podemos notar que un gran porcentaje de la población estudiantil siente o ha sentido en un momento de su estadía en el liceo un alto grado de estrés o sentimiento de agobio por el alto grado de exigencia que éstas viven día a día dentro de las salas de clase. Entre más nos adentramos en la idea del estudiante y su estancia en el liceo, podemos notar que en esta existe una gran variedad de personas y que cada una de ellas posee cualidades distintas y áreas en las que se desarrollan mejor, así como en ámbitos humanistas, científicos y artísticos. Entonces, podríamos decir que una de las grandes palabras que podría definir a las javierinas es diversidad, pues no existe una igual a la otra, y eso hace que su ambiente sea tan rico en historias, culturas, costumbres, etc. A pesar de no todas conocerse, cada una comparte un elemento en común: haber pertenecido a la misma comunidad, y el hecho de pertenecer a esta pareciera formar un lazo invisible entre ellas que las une inconscientemente. Pareciera ser que entre las mismas estudiantes conocieran quienes forman parte de ciertos grupos en este gran universo estudiantil, a pesar de no estar estrictamente definido. Pero es la coexistencia de estos múltiples y diversos sectores estudiantiles los que conforman esta gran comunidad, o en otras palabras, sin estos subsistemas no podría conformarse el gran sistema que vendría siendo el liceo hoy en día. Es en la adolescencia donde tendemos a formar los lazos más fuertes para nosotros, y podría ser por esta razón que las estudiantes tienen un gran sentido de pertenencia, quizás no hacia el liceo, pero sí hacia sus profesores, cursos, amigas, auxiliares, y son estos también los que pueden percibir estas sensaciones y acciones de las estudiantes. ¿Cree que en el liceo hay como una diversidad de estudiantes, tanto como que prefieren un tipo de actividad antes que otra y así? Sí, o sea, yo creo que una comunidad tan grande como la del liceo siempre va a existir de todo. Nunca yo creo que hay que generalizar. Para mí eso es lo más rico también del liceo, en que hay muchas formas y perspectivas de ver las cosas, y es lo que tenemos que valorar. En el momento en que el liceo y toda la comunidad javierina se vuelva solo una característica, solo una cosa, vamos a dejar de ser comunidad, porque la riqueza de la sociedad está en la diferencia, creo yo.
¿Cree que sin esta diversidad el liceo sería lo mismo? ¿O la población sería lo mismo? No sería lo mismo, no sería lo mismo. O sea, yo creo que como profesora de ciencias sociales siempre estamos de acuerdo con que la sociedad es cambiante, es diversa, es flexible y que cuando la sociedad pierde ese componente, pierde una esencia humana que es súper importante. Entonces yo creo que nunca el liceo va a ser solo una masa homogénea porque dejaría de ser humanidad, creo yo. ¿Cree que los estudiantes tienen un sentido de pertenencia al liceo? Sí, aunque yo creo que se genera de manera tardía. La pertenencia al liceo, lo digo como exalumna, no se genera estando aquí en el liceo. De hecho, uno por lo general genera este rechazo, ¿cierto? Y crítica a un sistema, pero una vez que uno sale de este espacio, se da cuenta que no era tan malo como uno creía, que finalmente entregó muchas herramientas para desenvolverse en la vida y ahí uno como que comienza a valorar. Y cuando se empieza a enfrentar también a la sociedad y a otros tipos de cosas, se da cuenta que de algún otro modo se conecta con otras mujeres o también quizá otros estudiantes que dicen, uy, yo estudié en el liceo 1 y es como, yo también. Y ahí es como tener una historia en común, tener ciertas características. Por lo general me pasa que cuando estoy en un grupo diverso, la mujer que habla harto, la que critica o la que tiene una voz fuerte, yo me acerco y digo, uy, ¿dónde estudiaste? Por eso, y es del liceo. Eso como que une mucho más. Entonces, y ahí es cuando uno valora, uy, el liceo lo pasé bien, o quizás no lo pasé tan bien, pero pucha que me entregó este tipo de herramientas. Entonces, la pertenencia al liceo yo creo que se genera unos años después de que uno sale, no de inmediato, no de inmediato. Trabajo social en la práctica, eso podría agregar como parte del perfil javierino. ¿Cree que hay un contraste entre lo que piensa la gente de las alumnas a cómo es dentro, o sea, cómo son en realidad? ¿O lo que espera el establecimiento en sí? Es que siempre va a haber contrastes, porque eso tiene que ver también con lo que es la diferencia entre lo público y lo privado. Nosotros en la calle nos comportamos de una forma bien diferente a la que nos comportamos en la casa en confianza, ¿ya? Pero aún así existe cierta consistencia en la personalidad. Si la pregunta tuya va orientada a saber si hay cierta consistencia, si hay una personalidad estándar, sí la hay en general. Ahora también va a influir en otros fenómenos sociales importantes. Antiguamente las alumnas llegaban aquí gracias a ¿qué? A una selección, ahora ya no. Ya, pero siempre mantienen elementos estándares en común. Son alumnas que tienen aspiraciones altas, aun cuando las nuevas que no han pasado ese tamiz, comillas, de la selección, no tengan a lo mejor todas las habilidades cognitivas, si tienen expectativas de altos logros. Entonces hay un potencial importante que interiormente de repente se da en la capacidad de ser más discutidora, menos observantes pasivas de la autoridad. Antes eran muy ovejitas, ahora son mucho más proactivas. Profe, usted siendo como ex alumna, ¿considera que la identidad javierina ha cambiado desde como los tiempos que estuvo usted en el liceo? A ver, yo creo que hay como que distinguir entre la identidad javierina y la identidad escolar que tiene el colegio, que yo creo que ambas, si bien podrían ser distintas, están totalmente vinculadas, porque cuando yo hago un proyecto educativo, es decir, cuando yo fundo un colegio, yo genero ciertos elementos de característicos, ¿cierto? Un objetivo, ya yo lo voy a fundar porque quiero que tenga buenas notas, ¿cierto? Desarrollar el tema emocional, y eso después se plasma en el proyecto educativo. Y desde ese punto de vista yo creo que este colegio tiene una identidad escolar muy marcada, a luz de lo que se quiso fundar. No obstante, hoy día yo siento que eso también se ha ido modificando, pero no en el papel, sino que en la realidad. Por ejemplo, cuando yo estudié, que también se lo dije a otras niñas de otro grupo, yo venía solo a estudiar, ¿ya? Y el pensamiento y la reflexión siempre estaba en base al contenido. Sí, ya pensemos cómo sería posible, no sé, pues desde tal cosa que vimos en clase, proyectarla a la sociedad. Esas eran mis reflexiones y mi pensamiento crítico iba por ese lado. Hoy día no, hoy día ustedes son parte de un movimiento social, hoy día ustedes tienen demanda. Cuando yo estudié eso no ocurría.
Entonces yo siento que la identidad javierina en términos de realidad ha evolucionado totalmente a la identidad javierina del papel. Y siento un poco que los profes tampoco estamos también en una tensión constante entre lo que se busca, ¿cierto?, que está plasmado en el proyecto educativo y la realidad que tenemos. Y eso es parte también de la identidad escolar. Entonces, por ejemplo, no sé, yo voy a contar una cosa personal. Como yo vengo de otro tipo de sistema, de un colegio diferente, que es un colegio subvencionado, para mí estar en toma o en paro durante el año es un elemento que no está dentro de la identidad escolar del colegio donde yo estudié. La identidad escolar es invitar a los papás a que participen de ferias, esa es parte de la identidad de la escuela, ¿ya? Y preocuparse mucho del tema de los resultados. Acá es distinto, pues acá la identidad es que durante el año hay ciertas demandas que ustedes tienen, ¿cierto?, que plasman en su petitorio, que a lo mejor no hay tanto trabajo con la familia, pero también hay otras cosas buenas que tienen que ver con el tema del clima de clase, hay ganas de aprender, porque hay un objetivo súper claro y que es llegar a la universidad. Entonces son identidades escolares distintas, pero independiente de esa diferencia, yo siento que hoy día el liceo está en una tensión que tiene que decidir qué hacer, pues si va a seguir siendo el liceo emblemático con ciertas características que se generaron en el proyecto educativo que hoy día se presenta, o vamos a modificarlo porque hoy día ustedes, los profesores, el equipo directivo, tenemos otras demandas y no concordamos entre lo que queremos los tres estamentos. Como conclusión, podemos mencionar que la identidad es un proceso de construcción constante y que va variando respecto a distintos factores, entre estos la sociedad. En base a esto, la identidad de las alumnas javerinas no ha estado exenta de esta característica. Podemos mencionar que está marcada por la contingencia y los movimientos sociales, y principalmente por la gran diversidad de estudiantes que se encuentra dentro del estudiantado. Entrando por la puerta del establecimiento cada mañana o tarde, alumnos de distintos estratos y realidades socioeconómicas, con distintas y variadas identidades y gustos. Añadiendo a esto, cabe recalcar el tema del estrés, siendo un factor quizás no decidor, pero sí presente entre las estudiantes. El Liceo 1 no solo es un establecimiento de renombre por ser considerado un liceo emblemático, con una amplia trayectoria a lo largo de los años, sino que también es un centro de reunión social, y gracias a la gran cantidad de cualidades que entregan sus integrantes, en especial